Ecuador. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No defraudes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas la paga de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones, amigos, oyentes, televidentes y hermanos en general. Bien, amados hermanos, esta noche entonces vamos a continuar con el segundo tema, que es el significado del pecado. Vamos a analizar hoy día, amados hermanos, este tema a la luz de las profecías bíblicas mediante el Espíritu Santo. Vamos a descubrir las palabras, textos por textos en las Sagradas Escrituras. Pero antes de ello, hermanos, quiero decirles en nombre de Cristo Jesús y de Dios, espero que este tema sea de su completo agrado y de reflexión, que hoy por hoy el pecado está a las puertas del corazón de las personas cuando uno no tiene cuidado. Mientras que la Biblia dice, no te dejes controlar por el pecado, más bien tú contrólale al pecado y toma un autodominio en tu persona. Eso lo dice el libro Génesis, lo dice claramente. Entonces, hermanos, iniciamos entonces con este tema en libro Santiago, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice en esta manera: de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Amados hermanos, dice claramente aquí en la Escritura, los planes que provienen del corazón, y la jactancia es algo maligno. Hoy se ve, hermanos como hermanas, apenas que aprendieron estudiar la Biblia, hoy en día que predican, hermanos, se han enaltecido y se han jactado en sus propias concupiscencias de su corazón. Entonces dice aquí en la Biblia que es algo maligno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es de Dios, proviene de Dios, no proviene del ser humano, porque nosotros apenas proclamamos la palabra de Dios, sí, y lo difundimos la palabra por diferentes redes sociales, diferentes maneras. Hablamos la palabra porque es nuestro deber, porque Cristo en el libro San Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20 dice claramente: este evangelio será predicado en todo el mundo y yo estaré juntos con ustedes. Dice claramente: no me apartaré de ustedes hasta el fin del mundo. Dice ahí en ese capítulo, libro San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Entonces, amados hermanos, acá con lo que dice, de lo contrario están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia que es maligna.
Hoy se ve pastores como predicadores, amados hermanos, viven en la jactancia, se creen el que sabe lo todo, se creen el entendido. No, hermanos, nosotros no somos nadie delante de Dios, simplemente somos obreros del Señor, simplemente somos servidores de Dios y de Cristo. Somos obreros, somos esclavos de Cristo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo nos rescató del maligno, de la esclavitud, del pecado, pero hoy vivimos como esclavos también delante de Dios y de Cristo, porque Él exige que lo obedezcamos, Él exige que vivamos en santidad, Él exige que nosotros vivamos en la verdad y ser hombres de justicia, hombres de valor, hombres servidores de Cristo, varones verdaderos de Dios y de Cristo. Bendito sea el Señor. Y el versículo 17 dice: recuerden que es pecado saberlo, que se debe hacer y luego ustedes no lo hacen. ¿De qué significa esto, amados hermanos? Los dones espirituales. Todos los hermanos en los pueblos de Dios tienen dones espirituales. Lamentablemente hoy por hoy mucha gente no le ejerce sus dones. ¿Por qué? Porque se ha recargado de los afanes de este mundo. Se ha recargado, amados hermanos. ¿Cómo se ha recargado de los afanes de este mundo? Hoy en día llegan cansados a casa y no pueden hacer la obra de Dios. Y eso en verdad, pues, la redundancia, por decirlo de esta manera, es algo que tiene sentido, es una verdad lo que se viene mencionando. Y Cristo mismo lo dijo, claramente dijo: los afanes de este mundo los ahogará al Espíritu Santo. Y esa es una verdad hoy por hoy que está pasando el pueblo de Dios. Están siendo ahogados por las mismas recargas, hermanos. Se han sobrecargado de tantos afanes de este mundo. Y eso trae problemas y consecuencias. Y aquí dice, claramente dice: recuerden que es pecado saberlo, que se debe hacer y luego no lo hacen. Por ejemplo, nuestro deber es que es salir a predicar. No lo ejercemos y sabemos que debemos hacerlo. Nuestro deber que es visitar a los enfermos y no lo hacemos. Nuestro deber que es velar por las viudas, por los huérfanos, y tampoco no lo practicamos. Nuestro deber que es, hermanos, ir a los encarcelados, irse a los hospitales, y no lo hacemos, sabiendo que es nuestro deber. Nuestro deber es venir, adorar a Dios, adorar a Cristo en espíritu y en verdad, alabarle, adorarle, servirle, todos los días conversar con Él, 3 veces diarias, la hora que se puede, en el trabajo, en la casa, donde te encuentres, tienes que alabar a tu Señor, y no lo hacemos, no cumplimos esos deberes. Y aquí dice, ¿qué dice aquí en este versículo 17 de Santiago 4:17? Dice: recuerden que es el pecado saberlo y se debe hacer y luego ustedes no lo hacen. ¿Que somos hijos desobedientes? ¿Que somos hijos inconscientes? No tenemos conciencia. Después que Dios, hermano, me envió a su único hijo a morir en el Calvario, que es en la cruz, y nos lavó con su sangre, nos santificó con su sangre, nos dio un ministerio, nos dio un trabajo, nos dio un Espíritu Santo, hermano, para obrar y trabajar en su obra. Pero sin embargo nosotros nada que ver, hermano, simplemente hacemos lo que nos da la gana y con los planes del corazón. Bendito sea el Señor, hermanos. Y ese es un grave problema que está aquejando hoy en día en los pueblos de Dios. Veamos otro libro, amados hermanos, Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a rescatar ahí en el libro Génesis 4, 5, 6 y 7, qué es lo que sucedió con Caín y Abel. Vamos a ver ahí estos 2 versículos contundentes y lo vamos a trasladar a estos tiempos. Ese es lo que pasó ahí en la historia en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice en esta manera, escúcheme: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si hicieres lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces
ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes controlarlo al pecado, dice el Señor. Dios le dijo a Caín. Amados hermanos, eran dos hermanos los hijos de Adán y Eva, estos Caín y Abel. Caín era agricultor, él siempre le gustaba cultivar las tierras. En cambio, Abel era pastor, era criandero de animales, vacas, ovejas, cabras, etcétera, etcétera. Entonces los dos tenían su profesión, por decirlo en esta manera. Llega el momento, hermanos, que Caín ofrece a Dios una ofrenda agradable al Señor. Y Abel, de igual manera, ofrece una ofrenda agradable a Dios. Entonces Abel, mejor dicho, discúlpeme la palabra, Abel ofrece el mejor cordero, el cordero más hermoso, el cordero robusto. Un cordero era de un solo color blanco y era inmanchable. De eso agarra Abel y ofrece al Señor de corazón la mejor ofrenda. Vea usted, en cambio Caín, como era agricultor, ofrece cereales. Cereales, lo que produce la tierra. Ofrece Caín al Señor. ¿Y qué sucedió? Que Caín ofrece lo que le sobraba. Ofrece lo que no era de primera clase, mejor dicho, los cereales. Simplemente ofreció lo que le sobraba. Entonces Dios desciende de los cielos y ve esa diferencia entre Caín y Abel. La ofrenda de Abel, Dios recibe con agrado y un olor a agrado para Dios. En cambio de Caín, no le agradó al papito Dios. No le agradó. Y no le aceptó esa ofrenda que dio Caín porque era sobras. Vea usted, entonces Caín, que llega a molestarse, a resentirse con Dios. Caín dice, ¿cómo es posible que a mi hermano, sí, el Dios le aceptó, le agradó la ofrenda, pero mi ofrenda no la aceptó? Y por eso dice aquí en este versículo, ¿por qué estás tan enojado? Claro que se enojó. Preguntó el Señor a Caín, porque te ves tan decaído. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, que el pecado está a la puerta al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo, ser su amo del pecado, le dice. Amados hermanos, en pocas palabras, el pecado debe ser esclavo de nosotros, porque acá dice, tú debes dominarlo y el pecado debe ser tu esclavo y tú debes ser su amo del pecado. Pero hoy en día no es así, hermanos, trasladando todos los versículos a estos tiempos. Hoy en estos tiempos somos esclavos del pecado. El pecado nos domina y nos controla. El pecado nos tiene como a títeres todos los días, hermano. Nos maneja como fuéramos títeres, un muñeco de juguete para el pecado. Porque el pecado trae consecuencias en la vida. Trae muerte, desgracia, problemas, enfermedades. Todo tipo de problemas trae el pecado. Y dentro del pecado está la desobediencia. Y dentro de la desobediencia está el acecho de los problemas que te puede pasar porque tú no vives en la voluntad de Dios. Porque aquí dice, mire lo que dice aquí, ten cuidado que el pecado está a las puertas del acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo, ser su amo del pecado. Lamentablemente el pecado nos ha tomado
del pescuezo, por decirlo en esa manera, y nos domina, hermanos. Y por eso pecamos, por eso entramos en contradicciones, entramos con el corazón que es tan perverso y malo del ser humano, amados hermanos, y por eso hoy tenemos y vivimos dentro el poder maligno de este mundo, que es el diablo mismo y sus demonios. Toda la humanidad está bajo el término del maligno, controlado por el maligno, amados hermanos. Y por eso, cuando usted ofrende a su Señor, hermanos, tienes que dar una ofrenda agradable, de corazón. Da lo mejor de ti a tu Señor. Pero hoy en día la mejor ofrenda que es, hermano, por decirlo en estos momentos, y lo dice en libro Corintios, en libro de los Romanos, lo dice del apóstol Pablo. La mejor ofrenda es ofrecer tu propio cuerpo al Señor. Tu cuerpo ofrécele como la mejor ofrenda para que sea templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa una ofrenda? Inmanchable. Vivir en santidad. Vivir en la voluntad de Dios y de Cristo. No pecar. Entonces tu cuerpo se convertirá en un templo del Espíritu Santo. Y Dios es Espíritu. Cristo está en Espíritu. En pocas palabras, en tu corazón reina el papito Dios y Cristo en espíritu y en verdad. En ese cuerpo que es el templo de Dios. Pero para eso la mejor ofrenda es darle tu corazón al Señor. Dale tu corazón, dale tu cuerpo como una ofrenda, amados hermanos. Enamórate, entrégate al Señor, cuerpo y alma y espíritu. Para que así el Señor se deleite y el Señor diga: este es mi hijo, esta es mi hija. Se deleite y te glorifique y te honre con las bendiciones que necesitas, hermano. Pero hoy en día los hermanos, hermanas, ofrendan lo que les sobra. Para dar una ofrenda primero lo piensan 2 veces. Otros ofrendan con dudas. Imagínense, hermano. Dios quiere una ofrenda que tú le des, pero de corazón, con amor, y dale lo mejor de ti al Señor. No le des sobras, porque si le das sobras, o las sobras, hermano, Dios no te acepta, te va a rechazar. ¿Y con qué moral vas a pedir a Dios ayuda si tú mismo eres mezquino? Eres mezquino y Dios también se pondrá mezquino contigo, porque tú no le das nada de Él. Para Él como hijo. En eso consiste el amor a Dios. El que da ofrenda con un alegre de corazón es el amor a Dios, hermano. Amar a tu prójimo, si amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Si amas a tu enemigo, estás amando a Dios y a Cristo, hermano. Tú no estás amando al prójimo por sí, en sí, estás amando a Dios. Vea usted. A ver, vamos a ver otro libro. En 1 Timoteo capítulo 1. A ver qué nos dice ahí en 1 Timoteo, también vamos a entenderlo. ¿Qué es lo que dice al repetido del pecado, amados hermanos? Es algo, hermano, hoy por hoy pasa desapercibidos estos temas a veces, porque muy poco se escucha estas prédicas. Capítulo 1, versículos 15 y 16 dice así, en esta manera: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla a Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el peor de todos. Miren, hermanos, ¿quién habla aquí? El apóstol. Acá está hablando el apóstol Timoteo. El apóstol Timoteo aquí se refiere que él es el peor de los pecadores. Se refiere él mismo, dice: yo soy el peor de todos los discípulos, yo soy el peor pecador.
¿Quién lo dice? El apóstol Timoteo. Dice claramente, dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptar a Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dice el apóstol Timoteo. Y el versículo 16 dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para Cristo Jesús y me usará como principal ejemplo. Mira, hermanos, el apóstol Timoteo dice, yo soy el peor de los pecadores, pero Cristo me ha llamado y Dios para ser ¿qué? Principal ejemplo. O sea, Timoteo tuvo una transformación espiritual para ser discípulo de Cristo, para ser mensajero de Cristo, proclamar su palabra de Cristo. Fue transformado de un hombre que era pecador, un hombre que era pues, sabe Dios cómo sería su carácter, cómo sería su vida diaria, cotidiana, sin conocer a Cristo todavía. Porque él dice, yo soy el peor de todos, el pecador. Pero aquí Cristo lo llama y Dios para ser instrumento de la palabra, para ser instrumento de un mensajero. ¿Y para hacer qué? Como principal ejemplo para el mundo, como principal ejemplo para la iglesia, como para principal ejemplo para los pecadores. Porque Cristo vino al mundo a salvar y a perdonar a los pecadores y salvar de la condenación. Lo que estábamos, hermanos, al dominio del maligno y controlados por el pecado y sus demonios, y el Dios de este mundo es Satanás, el mismo diablo que hoy por hoy la humanidad está siendo dominada por ellos. Entonces dice usar como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. Ahí está el punto específico, hermanos. Nosotros estamos llamados para tener paciencia con los peores pecadores. Pero lamentable, la iglesia no hace eso. Hoy en día la mayoría de los hermanos critican cuando uno peca. Cuando uno cae en el pecado, nos critican y lanzan la primera piedra, después se esconden la mano. Nos tienen como fuéramos lo peor del mundo cuando uno cae en el pecado. Nadie estamos libres de caer del pecado, amados hermanos y hermanos, amigos oyentes. Si hoy día critica a un pecador, hermano, mañana vas a caer tú peor que él. Porque el diablo está al acecho, el pecado está al acecho en controlarte y hacerte tropezar y caer en el pecado. Entonces dice, acá dice claramente, nosotros estamos llamados para tener paciencia con los pecadores, tener paciencia con las personas que se equivocan, tener paciencia con los que viven erróneamente. Tenemos que tener paciencia. Con los enemigos tenemos que tener paciencia. No devolverle la misma moneda. No, hermanitos, no estamos en el tiempo bíblico antiguamente que se pagaba ojo por ojo, diente por diente. No, hermanitos, hoy en día vivimos por el amor. Así es que tú ama a tu enemigo, tienes que amarlo. Ayúdale, aconséjale. Si no entiende, pues con actitudes actúa, hermano. Y aquí dice claramente, dice, usará como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibirán la vida eterna. Ahí está. Hermanos, lo que tenemos que hacer es aconsejar a nuestros hermanos cuando caen en el pecado. No escuchan, no quieren entender perfecto. Entonces actúa, hermano, con tu enemigo. Actúa con actitudes positivas. Hazle el bien, sírvele, salúdale, abrázale, trátale bien.
Así habrás ganado a tu enemigo y ese enemigo, hermano, será salvo para la vida eterna. Con tal como dice en estos versículos. Tremendo. Veamos usted lo que dice aquí en Timoteo. Dice claramente, hermanos, 16. Que dice aquí en el versículo 16, en nombre del Señor. Dice, ya hemos visto en versículo 16, 17, que todo honor y toda gloria sea para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno y el invencible, que nunca muere, solamente Él es Dios y amén y punto. Toda actitud, todo amor que remuestras a tu prójimo, todo perdón que tú hagas, lo haces a Dios y a Cristo. Porque eres el Dios Rey invisible, que nunca muere, Él es eterno. Dice, toda actitud es honor a Dios. Y ese honor se convierte en bendición. Dios te devuelve en una bendición y serás bendecido. Tus hijos, tus nietos, tu descendencia, serás bendecido. Y tú conocerás a tu descendencia. Y conocer a nuestra descendencia es una bendición de Dios. Amén, hermanos. Amén. Veamos otro libro, Primera San Juan. Veamos Primera San Juan capítulo 3. A ver qué nos dice ahí también. 3, versículo 8 a 10. Dice en esta manera, amados hermanos: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, cual peca desde el principio, pero él, el Hijo de Dios, vino para destruir las obras del diablo. Amados hermanos, aquí es este versículo muy trocante y sonante y muy fuerte ópticamente. Dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Hermanos, persona que peca es hijo del diablo. Todavía no se ha transformado espiritualmente todavía. No pertenece a Dios, sino pertenece al diablo. Persona que critica, persona que chismosea, persona que habla mal de su prójimo, persona que le gusta odiar, persona que es iracundo, persona que siempre está impaciente y tiene un carácter impulsivo, son hijos del diablo, dice aquí. Porque dice en cierre la palabra, persona que sigue pecando son hijos del diablo y punto. Porque los hijos de Dios no están para esas cosas. Los hijos de Dios primeramente no mienten. Los hijos de Dios no están para odiar, sino saben amar. Ellos aman. Los hijos de Dios tienen piedad y misericordia y bondad por sus semejantes. Los hijos de Dios están siempre pasivos, no tienen un carácter impulsivo, iracundos, no, hermanitos lindos. Los hijos de Dios tienen que tener el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El amor, piedad, misericordia, bondad. Tener amor a tu prójimo, respeto a tu prójimo, honrale a tu prójimo, a tus enemigos, honrale, haciendo los favores, ayudando a tu enemigo. Así estarás adorando a Dios, porque las actitudes buenas es ópticamente adoración a Dios, porque Dios se deleita, Cristo se deleita, se alegra y te honra también. Dice: este es mi hijo, esta es mi hija, como me adora, como me sirve, como me obedece. Eso es el linaje de Dios como hijos, el linaje de Cristo. Ser amorosos y piadosos en todo sentido de la palabra. Mire lo que dice claramente en el versículo 8.
Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo y punto. Demuestra que sigue perteneciendo al diablo, no a Dios. Esa persona que sigue pecando, demuestra que sigue pecando, son hijos de acá de la iglesia, hermanos que están dentro de los templos. ¿Quiénes son? La cizaña o la hierba mala o las cabras, como lo dice la Biblia. Esas personas pecan y siguen pecando. Se arrepienten, pero siguen pecando. Entonces, hijos del diablo. Oh, aleluya, gloria al Señor. Versículo 9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Vea usted, los hijos de Dios no se caracterizan por pecar. Los hijos de Dios se caracterizan por hacer el bien. Los hijos de Dios se caracterizan por amar a su prójimo y vivir en el amor de Dios. Eso es lo que da a entender en estos versículos. Los hijos de Dios siempre tienen que vivir en la voluntad y en la bondad de Dios y de Cristo. Por algo Cristo vino al mundo, nos dejó una tremenda enseñanza que es el Nuevo Testamento. Ahí está todo lo que debemos aprender y debemos practicar. Y debemos seguir su ejemplo de Cristo y el ejemplo de los discípulos. Pero sin embargo la iglesia hoy en día se comporta como una niña engreída, como una niña vanidosa. Está la iglesia, hermanos. Se han convertido espinas intocables. Cuando los corriges, se resienten. Cuando hay una prédica fuerte, les choca, después están criticando que no les gusta. Pero la exhortación da fruto. Posterior, da fruto, hermanos. En el momento duele, sangra el corazón con la palabra del Señor, pero posteriormente da buenos frutos para la salvación. Y aquí dice claramente en el versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Claro que sí, no nos caracterizamos por practicar el pecado. Pero hoy se ve, hermanos, que pecan y pecan y pecan. Van a la iglesia, a la casa del Señor, se arrepienten, adoran y lloran. Bueno, en fin, hacen infinidades de números. Pero en la vida diaria, como viven pecando, viven peleando con los vecinos, viven criticando a la gente, viven renegando en el hogar. No hay respeto de los hijos y padres, y la esposa con el esposo tampoco no hay respeto. Están dando un mal ejemplo. Entonces, ¿de qué clase de cristianos estamos viendo? Estamos viendo hijos del diablo y punto, porque el diablo les domina y el pecado los tiene esclavos. Y no pueden liberarse porque mientras que no han cambiado su corazón y su ser espiritual, tiene que haber una transformación espiritual para que así esa persona sirva a Dios y se convierta hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios. Vean ustedes lo que dice. Así que no pueden seguir pecando, son los hijos de Dios. Porque por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce en rectitud y no ama a los creyentes no pertenecen a Dios. Ahí está el punto, hermanos. Toda persona que no ama a sus hermanos que son creyentes de la iglesia no son de Dios. O sea, hermanos, entre hermanos no podemos criticarnos. Entre hermanas no podemos estar hablando mal de alguien. Entre hermanos espirituales tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a ser fieles y respetuosos, amables y bondadosos y misericordiosos entre nosotros. Porque dice claramente: por lo tanto podemos identificar quiénes son los hijos de Dios. Claro que se identifica, hermanos. La iglesia son psicólogos, somos psicólogos.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hay una rama de psicología. Y entendemos, identificamos quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. Toda persona problemática son hijos del diablo. Toda persona que miente, hijos del diablo. Toda persona que son iracundos, problemáticos, etcétera, etcétera, hijos del diablo. Pero las personas que son de paz, las personas que son llenos de amor y de misericordia y siempre están pendientes del Señor, están orando, te están amando, te están preguntando, te están llamando por todos los sentidos, hermano. ¿Estás bien o estás mal? ¿Cómo estás? Esos son hijos de Dios. Entonces sí se nota la diferencia en estos pueblos, hermano. Prácticamente en los pueblos de Dios hay dos pueblos, hierba mala y el trigo. Veamos otro libro, Romanos capítulo 6. A ver qué nos dice ahí el libro Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23. Dice en esta manera, amados hermanos, gloria al Señor. Dice en esta manera, aleluya. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Y cuando fue las consecuencias que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora que quedaron libres del pecado y se han hecho esclavos de Dios, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que es Dios da la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a analizar estos 3 versículos que dice aquí. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Qué significa? Cuando vivíamos en el mundo, hermanos, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo ni al Espíritu, ¿cómo hemos vivido? Empezando de mí. Éramos borrachos, éramos pleiteros, bronquistas, renegones. Nos gustaba tratar mal a los hijos, tratar mal a la esposa. Igual manera la esposa también trataban mal. Éramos juergueros, nos íbamos a la idolatría, fiestas paganas. Hemos sido mujeriegos. Muchos dejaron hijos regados. Vea usted, ¿qué hemos hecho, hermano? Hemos vivido como animales irrazonables. ¿Por qué? Porque estábamos dominados por el maligno. El pecado nos dominaba en esos tiempos. Vivíamos en la vanidad, amábamos más al dinero, amábamos más las cosas terrenales. Ahí estaba nuestro corazón y nuestra fe. Y aquí dice aquí en este versículo 20, cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer el bien. Claro que sí, éramos libres de hacer lo que nos da la gana, porque no conocíamos la verdad, porque no conocíamos el bien, no conocíamos el amor de Dios. Por eso vivíamos a nuestro antojo y al antojo del mismo diablo y sus demonios, envueltos, hermano, en este maligno, y nos llevaba a la muerte, a condenación eterna. Tremendo problema. Y el versículo 21 dice: ¿y cuál fue las consecuencias? Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Amados hermanos, hoy en día nosotros, cualquier hermano de diferentes congregaciones del pueblo de Dios, ¿cuánta gente se lamenta de haber vivido, hermano, en el pecado? ¿Cuánta gente se lamenta de haber vivido como creían que estaban haciendo bien? Hoy en día, ¿cuántos vemos testimonios desgarradores? Testimonios, hermano, que eran brujos, eran hechiceros, eran asesinos, delincuentes.
hoy en día son transformados hijos de Dios, hombres de valores, varones de principio, de respeto y hombres de sociedad, hermanos. ¿Cómo es que Dios los transformó espiritual? Dígame. Y siempre estamos en la vergüenza porque recordamos, hermano, la clase de personas que hemos vivido. Y eso pues aquí dice, hoy están con vergüenza, dice allí. Claramente dice aquí, 22, pero ahora que quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Dice claramente, pero ahora han quedado libres del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Claro que sí, hermanos. Somos siervos de Dios. Y la palabra siervo significa que somos esclavos. El siervo simplemente obedece, no reputa. El siervo no contesta, porque es un esclavo. ¿Por qué somos esclavos, hermano? Porque Cristo nos compró. Con un precio alto pagó Él en el Calvario, que es la cruz. Derramó su sangre, pagó al enemigo para rescatarnos de la esclavitud del pecado que nos llevaba a condenación eterna. Y nos rescató y pagó alto precio. ¿Para qué, hermanos? Para el servicio de Dios y de Cristo en espíritu y en verdad. Para eso nos ha rescatado. Cristo nos rescató, hermanos, pagando un alto precio. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que le adoremos, para que seamos fieles a Él. Y por eso somos hijos de Dios, por intermedio del Espíritu y del agua en el bautismo, y somos nuevas criaturas, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que dice en el 22. Pero ahora quedaron libres, 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Claro que sí. La paga del pecado es la muerte eterna. En cambio, el regalo de Dios es, hermano, inmerecido, que es Cristo Jesús. Él derramó en la cruz su sangre y se llevó todas nuestras cargas. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Él se llevó el cáncer, el diabetes, enfermedades crónicas. Muchas enfermedades se llevó el Señor. El Señor se llevó, hermanos, nuestros dolores de huesos. ¿Dónde se lo llevó? En el Calvario, que es la cruz. Entre el cielo y la tierra fue crucificado, porque Él fue colgado en la cruz. Se hizo maldito, porque el libro de Deuteronomio dice, todo hombre que es colgado en un madero es maldito. Y Él se hizo maldito por nuestras propias culpas, llevando nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestros pecados, hermanos. Y por ello nosotros somos salvos y perdonados del pecado. Pero desgraciadamente, por decirlo en esta manera, la iglesia no entiende eso. Sigue pecando. Sigue amando al enemigo, al amante que es el diablo y sus demonios. Sigue todavía en los deleites la iglesia. No hay un profundo arrepentimiento, no hay un profundo análisis de su corazón y de su conciencia. Sigue siendo dominados por el pecado. En pocas palabras, hay hermanos, hermanas que son tibios. Como dice en el libro Apocalipsis, que dice allí, los voy a vomitar de mi boca.
prefiero que seas frío o caliente, no tibio, porque eres un asco. ¿A qué se refiere? Hay hermanos, hermanas que están revolcándose con el amante. Vienen acá a la iglesia, lloran, claman, son angelitos, pero en su vida personal de diaria siguen pecando y siguen revolcándose en el lodo como el puerco o como el perro que regresa a tragar su propio vómito, que es el pecado. Y aquí lo dice, amados hermanos. Veamos otro libro más, gloria al Señor. Vamos a ver en el libro Isaías 59, que nos dice, ahí nos dice unos versículos muy fuertes como para entrar a la conciencia, amados hermanos. Libro Isaías 59, versículos 2 y 3 y 4. Dice 3, 4 y 5, discúlpeme. Dice en esta manera, escuche. Dice, las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Imagínense, nuestro vocabulario está sucio, nuestro vocabulario lleno de veneno, nuestro vocabulario está hecho trizas, hermano. Una garganta de sepulcro de muertes, dice el libro Salmos. El libro Salmos dice que nuestra garganta es como un sepulcro de muertos, porque nuestro vocabulario habla atroces de ajos y tomates. Mientras que la Biblia dice que nosotros debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad, dice en la Biblia, no pecar, los hijos de Dios. Pero aquí dice, las manos de ustedes son manos de asesinos. Claro que sí. Con las manos se hace de todo, hermano. Se roba, se golpea. Hacemos con las manos indebidamente cosas, a veces, que es pecado delante de Dios. Y tiene los dedos sucios de pecado, sus labios están llenos de mentiras. Ahí está la mentira, por ejemplo. A mí que me diga, hermano, una iglesia que no miente, sí miente, hermano. Acá nadie escapa con la mentira. Nadie. Porque con la mentira se hacen muchas cosas. Con la mentira evitas problemas. Con la mentira puedes ganar muchas ganancias. Con la mentira, hermanos, puedes ayudar a tu prójimo. Con la mentira puedes hundir a tu prójimo, meterle preso. Con la mentira puedes odiar a las personas, criticar con mentiras, calumniar con mentiras. Con mentiras puedes ganar empleo o puedes ayudar a tu prójimo para conseguir un empleo. Con la mentira se utiliza. A veces te has equivocado, hermano. A veces dices, mi mujer se va a amargar, se va a molestar. Mejor lo voy a mentir, evito problemas. O al inverso, la mujer miente a su marido para evitar problemas. Los hijos igual. ¿La iglesia tú crees que no hace eso? Sí, hermano. Empezando de mí. Porque la mentira en los corazones de los seres humanos está tejido como una tela de araña. En todo aspecto. Por eso los hijos de Dios somos hijos de un Dios verdadero, de un Dios vivo. Y como estamos en la verdad, y nosotros no podemos estar viviendo en la mentira. Somos de verdad, entonces nuestra palabra tiene que ser verdaderas, sin mentiras. Eso tiene que ser nuestra palabra. Por eso dice aquí, hemos encontrado textos, los hijos del diablo siempre mienten, hacen cosas indebidas. Y los hijos de Dios, ya no estamos para eso. No nos caracterizamos de hacer lo malo. Nos caracterizamos para hacer las bondades que exige Dios y Cristo. Eso lo dice. Siguiente versículo, ¿qué dice? El 4. A nadie importa ser justo y honrado. Las demandas de las legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. El pecado primero se engendra, hermanos,
¿En dónde se engendra? En este corazón tan malo y perverso que tiene el ser humano. Que dice en Jeremías capítulo 17, versículo 8 y 9. El corazón del ser humano es tan perverso y malo que no tiene compasión ni siquiera de su propio cuerpo. Aun cuando está invadido con los malignos, aún más. Trabaja para la izquierda, no trabaja para la derecha, para el Señor. Entonces, aquí dice, a nadie le importa ser justo y honrado. ¿Quién rayos hoy en día es justo, hermano? Dígame. Ni siquiera la iglesia. Siempre buscamos que nos convenga y poco nos importa el prójimo. Por eso la transformación espiritual, lo que importa hoy por hoy para ser hijos de Dios, no vivir en el pecado. Porque aquí dice, a nadie le importa ser justo o honrado. Hoy se ven en las iglesias templos gigantescos, los pastores que son ladrones. Más hablan del diezmo, ofrendas, hablan lo que les conviene, pero no estas verdades. Estos temas son muy escasos en las redes sociales. Todos predican, la mayoría, los que les conviene, y el pueblo van ahí los que les gusta escuchar. Pero la verdad les espanta, se asustan y se van y no vienen más. Donde está la verdad hay pocos hermanos, no van mucha gente. Pero donde está la mentira, el engaño, el fraude, ahí sí están. Vea, entonces dice, claramente dice aquí, es algo terrible, dice honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Hoy no hay justicia, hermanos. Las demandas legales se vive por dinero. Hoy en día se compra conciencias. No hay algo de legalidad, defender a la viuda, defender a los huérfanos, defender al pobre, al menesteroso que no tiene un recurso económico. Es algo terrible. Entonces dice, la gente se basa en mentiras, conciben malas acciones. Todo se basa en mentiras. Por ejemplo, mi hermano Alfonso, yo le puedo contar algo. ¿Usted cree que le va a contar igualito a otra persona? No. Va a aumentar alguna palabra para que suene bonito la noticia. Eso se llama chisme. Chisme es uno, otros que yo le cuento a mi hermano que se tiene que aprender a ser sensato, saber guardar, no divulgar a otras personas. Pero lamentablemente no es así. Tú cuentas a alguien, empieza a divulgar a otro, y ese otro, y es una cadena, hermanos. Entonces dice, la gente se basa en mentiras, conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Primero se engendra el pecado, ¿dónde? En el corazón. Se planifica el pecado, se planifica para criticar a alguien. Primero hay que pensar para hablar. Primero se piensa. ¿Y qué es el pensando? Engendras. Una vez que engendras y pares por la boca, se llama parir. Aquí dice das a luz el pecado o parir el pecado. En otras versiones bíblicas lo dice eso, parir. Y el versículo 5 dice, incuban serpientes mortales y telas de araña. Bendito sea Dios. Mira, e incuben serpientes mortales y telas de arañas. El que coma sus huevos morirá, al que los rompa le saldrán víboras. Hoy en día, ¿acaso no estamos viviendo así, hermano? ¿Cuánta gente tiene la boca de víbora, lengua de serpiente, hermano? Venenosa. El chisme es veneno. ¿Sabía usted eso? La traición es veneno mortal. Porque destruyes a las personas con el chisme y la traición. Su autoestima se decae de esas personas cuando uno critica de alguien como chisme. Y tienes una boca de serpiente, hermano, lengua de serpiente, venenosa, que envenenas. ¿Qué se envenena?
alterando la sangre, hermano, de las personas. ¿Usted cree que a mí alguien me critica y yo no sé responder? ¿Cómo me voy a sentir si no estoy preparado, hermano? Voy a reventar, hermano, mi sangre se altera y puedo alterarme y puedo accionar a lo absurdo. ¿Después qué? Por eso hoy en día se ve tantos asesinatos, tantos muertos en diferentes maneras. Porque dice, incuban serpientes mortales. ¿Qué es incubar, hermano? ¿Dónde se incuba? En el corazón. En el corazón se incuba los huevos de serpientes. Posterior, habla por la boca, hermano. Y ahí viene el odio, el desprecio. La dignidad de un ser humano lo destruyes haciendo esas cosas. Se destruye la dignidad del ser humano y tejen telas de arañas, calumnias, telas de araña. Para acusar a una persona inocente es tela de araña, hermano. Hoy en día se ve cuántos en los penales encarcelados hombres inocentes. Se ve eso. Hoy en día cuántos matrimonios se han rompido, hermanos, por estas cosas, telas de arañas que la gente por envidia teje y destruyen hogares, destruyen los amigos fieles que son, se destruyen las amistades. Por eso en la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios y en Cristo, que todo te va a ir bien. Mire lo que dice aquí, y tejen telas de arañas. El que coma sus huevos morirá, y el que rompa la saldrán víboras. Hoy en día, hermanos, el ser humano se ha convertido así, hermanos, como la boca de víbora, lengua de serpiente, hermanos, venenosa. Y eso es pecado delante de Dios. Por eso este tema se está tratando, el segundo tema del pecado. Tenemos que cambiar, regeneremos nuestras actitudes para bien. Transformémonos espiritualmente como hijos de Dios. No sigamos dominados por el pecado. Como dice en Génesis, capítulo 3, versículo 6 y 7. ¿Qué dice? Tú debes controlarlo el pecado, no dejes que el pecado te controle a ti, le dice Dios a Caín. Eso es lo que dice ahí. Veamos otro libro más, hermanos. Corintios, el 1 Corintios, vamos a ver. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. A ver qué nos dice allí también, amados hermanos, y ya vamos a terminar este tema. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Dice en esta manera, amados hermanos, 15, 56. Aleluya, gloria al Señor. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Ahí está, hermano. Hermanos, nosotros para vivir fuera de la ley hay que vivir bajo el amor. El que tiene amor y cumple como Dios exige, como Cristo exige, habrás cumplido toda la ley. Todos los mandamientos habrás cumplido. Pero el que no cumple el amor, hermano, la ley le da poder al pecado para acusarte y, hermano, lanzarte a condenación eterna. Estas leyes que tenemos, los 10 mandamientos, o Cristo mismo es la ley, como Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos, que se dedica a practicarlas. Pero no lo practicas en sus mandamientos basado en el amor. En el día del juicio, hermano, por esa misma ley vas a ser sancionado para ser condenados eternamente. Por la misma ley vas a ser condenado. Mire, hermano, por la misma ley vas a ser condenado en el día del juicio. Estas leyes por gusto no están los 10 mandamientos, hermano.
Cristo, por ejemplo, los 10 mandamientos recoge del Antiguo Testamento y los traslada al Nuevo Testamento y lo reglamentó los mandamientos. En el Antiguo Testamento, ¿cómo están los mandamientos? Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. ¿Es cierto o no es cierto? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesús? Ama a tu enemigo. Ya no se practica ojo por ojo. ¿Qué hizo Cristo? Lo reglamentó sobre ese mandamiento. Lo reglamentó. Cristo nos exige que ames a tu enemigo, nos dice que tú lo pagues con la misma moneda. En el Antiguo Testamento, ¿qué están en los 10 mandamientos? Si vienes a una mujer o a un hombre en adulterio con 2 testigos o 3, automáticamente esa persona muere. Asesinada era en esos tiempos. Pero hoy Jesús, que trae ese versículo, recoge ese mandamiento al Nuevo Testamento. Cuando los fariseos le encontraron a una mujer en el acto mismo, ¿qué le dijo? Señor, a esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo, en el adulterio. Algo hecho. Jesús, ¿qué le dijo allí? Ahí solamente lo que esperamos los fariseos decir, bueno, a esta mujer la hemos encontrado en adulterio. ¿Qué merece? ¿Qué dice la ley de Moisés? Debe morir apedreada. Muy bien. Jesús hubiera dado fácilmente esa orden. Apedréale, porque violó el mandamiento. Pero Jesús no hizo eso. Jesús ahí lo reglamenta. ¿Qué dijo? El que está libre de culpa, que lance la primera piedra. Y Jesús sabía que todos eran pecadores. Y nadie podía lanzar la primera piedra. ¿Sabe quién le correspondía lanzar la primera piedra? Era Cristo. Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te perdono. Anda, pero no peques más. ¿Cómo lo reglamentó ese mandamiento? Dígame. En el amor. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento, Cristo lo traslada al Nuevo Testamento y lo reglamenta. En el Antiguo Testamento el adulterio era así, pero en el Nuevo Testamento Jesús también lo reglamenta. ¿Cómo? Si tú mirares a una mujer para codiciarla su hermosura y habrás cometido adulterio con ella en tu corazón. Antiguo Testamento, ¿cómo era? Algo hechos. Pero ahora Cristo lo reglamentó, pero más complicado para nuestra salvación. Porque ahora es controlado hasta con tu pensamiento, mirando con codicia a una mujer. ¿Ahí está el problema o no es así? ¿Ah? Y dice, encierra en la palabra que dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, la salvación Cristo en los mandamientos la complicó. Si antiguamente, hermano, los mandamientos del pueblo de Israel no pudo cumplirlo, ahora es peor, hermano. Pero la bendición que tenemos nosotros, que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos previene del pecado. ¿Cómo te previene? En tu conciencia. ¿O no es así, hermanos? Todo eso hay que entenderlo, este punto específico. Y aquí dice claramente, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le dará al pecado su poder. Claro. Pecaste y serás acusado con la ley a condenación eterna. San Juan capítulo 8, libro San Juan del Evangelio, capítulo 8. A ver qué nos dice ahí. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículos 34, 44 y 47. Dice en el versículo 34, Jesús le contestó, les digo la verdad que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y punto. Toda persona, hermano, que pecamos, somos esclavos del pecado. O sea, pocas palabras, que todavía no nos hemos deslindado el 100% del pecado. Sigue el pecado en lo más profundo del corazón. Y en la Biblia dice, tus pecados te harán caer. Dice en el libro de Isaías. Pero mi mano te alcanzará en la forma del abismo y te sacaré y te haré sentar en el monte más alto para avergonzar de toda esta gente que hablaron mal de ti.
Hermano, el pecado viene por tres facetas. El pecado, uno es, eres tentado por el diablo. Segundo, es dominio propio de los demonios en tu persona. Por bien el pecado. Tercero es tus propios pecados te harán caer en el pecado. Porque ese pecado en tu corazón está vivo. Vivo, hermano. Entonces, Dios nunca tenta. No, Él no tenta. Nosotros mismos nos tentamos, hermano, como viste en el primer tema que dijo. Nosotros mismos nos tentamos para caer en el pecado. ¿Por qué? Porque el mal está en tu corazón todavía. Tremendo problema. 44, ve que nos dice. 44 también nos dice aquí: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. O sea, hermanos, si mentimos, estamos dando honores al padre de la mentira. Si mentimos, le damos poder a ese padre de la mentira que es el diablo. Por eso la mentira es condenable bíblicamente. Somos hijos de verdad, de un Dios verdadero. Entonces nuestro vocabulario no puede existir mentira. En nuestro vocabulario tiene que estar la verdad y punto. Pero lamentable no es así, hermano. O sea, hermanos, en pocas palabras, hay mucha gente que adora al diablo con actitudes. Hay mucha gente que adora al diablo con las mentiras. Mucha gente adora al diablo odiando, criticando, chismeando. Estás adorando al mismo diablo. Porque esas son las artimañas de Satanás y de los demonios. ¿Por qué pecamos? Porque vivimos en nuestros propios criterios humanos y no vivimos en los criterios espirituales. Y impedimos al Espíritu Santo que nos controle y nos guíe por el buen camino. Porque siempre nuestros criterios humanos nos va a llevar a perdición. Porque dice aquí: pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Toda persona que practica el mal ya tiene su padre, que es el diablo. No es Dios. Textual. Y les encanta hacer las cosas malvadas. Toda la cosa mala son malvadas para Dios. Y el diablo es malvado y perverso y asesino y ladrón que te roba tu paz. Por eso hoy se ve tanto odio en la sociedad, tanto asesinatos, tanto odio, hermano, tanta maldad, hermano, dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de los amigos, dentro de la sociedad. Están podridos, hermano, con el odio, porque el diablo ha puesto en sus corazones esas cosas. Porque dice que ha sido asesino malvadas, que él hace y ha sido asesino desde el principio y siempre han odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza. Y nosotros, el que miente, prácticamente ya tiene su propia naturaleza, es del diablo. Por eso, hermanos, controlémonos nuestro vocabulario. Controlémonos, hermano, nuestro modo de hablar. Seamos sensatos. Primero pensemos para poder hablar. No hablemos por hablar, hermano, porque nos equivocamos. Después, ante Dios estamos pecando. Es algo terrible, hermano, de estos analizando la palabra por palabra. Y vamos a ver el último libro, Romanos capítulo 5.
El último libro, ya para terminar el tema, gloria al Señor. Capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice en esta manera, escúchenme, amados hermanos. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todo porque todos pecaron. Ahí está, hermano. Por un hombre entró el pecado a la humanidad. Vea usted, y dentro del pecado vino la muerte. Dentro del pecado vino la muerte. Y invadió a toda la humanidad hasta el día de hoy. Hermano, el pecado es algo pecaminoso. Dentro del pecado están nuestras malas actitudes. Todo lo que hagamos mal se considera pecado. Y dentro de ese pecado, hermano, nos trae consecuencias, enfermedades, problemas crónicos, separaciones de matrimonios, los hijos en las drogas, la gente vive borrachos, la gente vive de mujer en mujer, hay mujeriegos como mujeres y hombres, asesinos, en fin, de todo tipo hoy que vemos. Hoy se ven en las redes sociales inquestados de maldades, se ve tanta vanidad, tanto traición, tanto hoy el celular que se ha convertido peor que la droga, que nos seduce a las mentes humanas, nos seduce hoy por hoy. Y el celular también ha quitado muchos empleos en los bancos, en diferentes instancias. Hoy, por ejemplo, haces transacciones económicas, bancarias, pues solamente por el celular. Hoy en día pagas agua y la luz, tu gas, todo, pagas por el celular. Dígame, hoy en día envías giros de un país a otro país por el celular. ¿Y en los bancos qué ha pasado? Se han reducido los empleos. Hoy en día en el celular que hay, hermano, todo tipo, hasta seduce a los niños a la media edad, la tercera edad, todos estamos allí. Y ese es peor que la droga, porque ni bien abre el celular, empiezas a ver una cosa, y resultaste que pasaste una hora mirando. Eso es terrible, la computadora, la ciencia. La ciencia es muy buena. Nadie dice que no, pero hay que saber utilizarlo. Si lo utilizas para mal, ópticamente te destruyes, hermano. Y los niños hoy por hoy están en ese problema. Por eso hay tantos jóvenes rebeldes, tantos niños rebeldes, desobedientes. ¿De dónde aprenden? Es de ahí, hermano. Hoy en día apareció la desconfianza entre esposos, porque ahí publican esas cosas. Hay desconfianza y ha despertado los celos. Todo eso es para mal. Y dice claramente aquí, versículo 13, que dice aquí. Entonces dice, es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violarla. Antiguamente, por ejemplo, cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, eran la única familia, no había más en el planeta. Entonces Dios dijo, ser fructíferos, llenar la tierra de habitantes. ¿Y cómo podían procrear? Casarse entre hermanos. No era pecado. En tiempos de Noé, igual manera. Las 8 personas se casaron entre hermanos y se multiplicaron. En tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, igual. No era pecado casarse entre familia, no era pecado, porque no había ley. ¿De dónde empieza a tomar fuerza la ley? Es en tiempo de Moisés. Ahí Moisés recibió los mandamientos de Dios. Desde ahí se reglamenta. Y hay libro levítico que dice, no verás la desnudez de tu madre, está prohibido tener ya una relación con mamá. No verás la desnudez de tu prima, está prohibido ya con una prima. Hay una relación, una lista ahí. Desde ahí se considera pecado hasta el día de hoy, hermanos. Porque aquí ¿qué dice? Mire, escuche, es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que entre la ley, gran ley,
pero no se tomaba en cuenta como pecado. Claro que no había ley, entonces ¿cómo podías tú ser justificado si pecabas o no? O sea, la gente vivía en la ignorancia, en pocas palabras. ¿Dónde viene la ley? Ahí donde que ya se abren los ojos. Esto hagas, esto no hagas. Esto te trae consecuencias, este te trae bendición. Sucesivamente es así. Amén, hermanos. Bien, hermanos, espero que este tema sirva de reflexión cuando se publique. Pues, hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en sus corazones. Amén. Gloria al Señor.